buen día, chicos. ¿Cómo venimos de casa? Bien, gracias. Ok, espero que no nos distraiga la lluvia, pero espero que hayan tenido un muy bonito fin de semana y pues ya vamos a comenzar la clase. El tema de hoy es la neurociencia y la docencia. ¿Nos puedes leer la primera frase aquí enfrente, por favor? Un área final en la que la neurociencia puede contribuir a la educación en el futuro es la comprensión de la conexión entre emoción y aprendizaje. Ok, esta frase hay que tenerla muy presente y al final la vamos a retomar un poquito. Primero vamos a ver, es muy importante que tomen notas y primero vamos a ver el objetivo de la clase. Ok, el propósito es comprender qué es la neurociencia, qué es el neuroaprendizaje y qué es la neuroeducación y cómo estos conceptos nos ayudan como docentes en nuestra práctica. Vamos a ver los conceptos ya antes mencionados y también veremos la relación entre el cerebro y el aprendizaje y la relación entre el docente y la neurociencia y también veremos algunos tips. Es muy importante que tomen notas en esta clase porque les va a servir para el examen y para la siguiente clase. Y pues vamos a comenzar con, si yo te digo neuro y te estoy diciendo que estamos hablando de neuronas, ¿qué se te viene a la cabeza si yo te digo neurociencia? Es la ciencia que estudia el cerebro. Ok, muy bien, las neuronas efectivamente están en el cerebro. Y sí, está muy bien tu respuesta, va muy encaminada, porque la neurociencia es esta ciencia que busca dar respuestas sobre la estructura y el funcionamiento del cerebro en los procesos cognitivos y de todo el comportamiento humano. También esta ciencia intenta explicar cómo funcionan estos millones de neuronas que están en nuestro cerebro cuando nosotros aprendemos qué sucede, qué pasa con ellas, cómo se empiezan a conectar o qué es lo que está pasando pues aquí adentro cuando nosotros tenemos alguna conducta o cuando nosotros tenemos como algún sentimiento, alguna necesidad, etc. Entonces, si estamos diciendo que la neurociencia es todo esto que acabamos de mencionar, ¿qué se nos viene a la cabeza con neuroeducación? Que te enseña cómo funciona la neurociencia. Más o menos. La neuroeducación es más bien, es esta ciencia que te dice qué sucede en el cerebro cuando aprendemos, cuando almacenamos información, cuando estamos teniendo una habilidad nueva, cuando la estamos desarrollando, mejor dicho, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y esto nos sirve para que nosotros como estudiantes o bien como docentes podamos mejorar nuestro rendimiento académico a corto o largo plazo. También el neuroaprendizaje. El neuroaprendizaje estudia los mecanismos biológicos entre los procesos mentales y la construcción del conocimiento. Entonces, el cerebro y el aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos, nuestras neuronas comienzan a hacer muchas conexiones entre ellas, conexiones nuevas, para establecer relaciones entre los conocimientos que ya se sabían y los nuevos que estamos adquiriendo. Ahora, en la educación es muy importante tener en cuenta factores emocionales, físicos, biológicos y psicológicos. ¿Por qué creen que es tan importante tener todos estos factores en cuenta, nosotros como docentes? ¿Por qué piensan que es tan importante tenerlos en cuenta? No sé. ¿Nadie por ahí? ¿No? No. Ok. Es muy importante tenerlos en cuenta porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos alegres, algo está sucediendo en nuestro cerebro, algo está pasando con nuestras neuronas, algo se está desarrollando aquí adentro. Al igual cuando estamos tristes, cuando tenemos hambre, cuando tenemos frío, cuando estamos, incluso cuando tenemos depresión, cuando estamos demasiado contentos, cuando tenemos todas estas sensaciones, nuestro cuerpo también está funcionando desde acá. Si a nosotros algo nos duele, no solo está pasando donde te golpeaste, tu cuerpo no solo está reaccionando ahí, sino que desde el cerebro algo está sucediendo ahí. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta en el aprendizaje todos estos factores, porque si no vienes bien de casa, si vienes triste, pues obviamente tus procesos aquí adentro van a ser muy diferentes. Ahora, aquí es donde entra el docente. La neurociencia toma en cuenta muchos aspectos para
bueno, un docente que tiene la neurociencia presente toma muchos aspectos para dar su clase porque sabe que todo lo anterior sucede. Sabe que los sentimientos se relacionan con el aprendizaje, las necesidades básicas y lo psicológico se relaciona directamente con el aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede con el docente? Un docente que conoce la neurociencia va a saber cómo estimular a un alumno y va a saber cómo motivarlo es decir, va a cambiar sus planeaciones, va a cambiar su estructura curricular. Además, que si un docente conoce estos temas, va a poder a lo mejor detectar si algún estudiante tiene alguna falla o si tiene alguna patología y así poder canalizarlo, porque muchas veces nosotros, aunque sepamos que hay algo ahí extraño, no siempre vamos a poder nosotros hacer algo al respecto. Entonces, eso también nos ayuda muchísimo como docentes, saber que podemos canalizar a los alumnos, que podemos detectarlos. Ahora, hay 7 pasos que se recomiendan para tener una clase como desde la neurociencia. Pero antes de ver estos pasos, vamos a ver tips para, como siempre, tener presente la neurociencia en nuestras clases. El primero es estimular emociones positivas en los alumnos. Es decir, la activación dopaminérgica. ¿Sabemos lo que es la dopamina? Sí, es una sustancia química que se produce en el cerebro. Justamente, se produce en el cerebro. Y, la dopamina lo que hace es, cuando la empezamos a producir, empieza a crear un camino. Empieza a hacer como conexiones, lo cual es muy favorecedor cuando se está aprendiendo, porque lo que entre va a ser más fácil que en el cerebro se quede, porque ya tenemos como a estas neuronas conectadas gracias a la dopamina. También otro tip es siempre promover la alimentación sana en nuestros alumnos, porque el cerebro lo agradece muchísimo. Además de ser posible que las clases sean matutinas. Esto es más, a lo mejor si eres estudiante, tratar de tenerlas siempre en la mañana, pero nosotros como docentes, al saber que lo ideal sería las clases en las mañanas, ¿qué va a pasar si tenemos clases en la tarde? Bueno, tenemos que recurrir a estrategias motivadoras y estimuladoras, no solo para las clases en la tarde, sino también para alumnos que a lo mejor muestran desinterés. También se tienen que buscar técnicas relajantes si el clima del grupo es tenso, si a lo mejor no se llevan bien los estudiantes, o a lo mejor si la clase es muy pesada, muy teórica. Por ejemplo, en las matemáticas se recomienda muchísimo que haya como estas estrategias relajantes y no desechar las creencias de los alumnos, sino que al contrario, tratar de que si a lo mejor dicen algo incorrecto, como tener el tacto de decirles, a ver, vamos a verlo desde otra perspectiva y no decirles que están mal. Y por supuesto ser flexible. Ahora, ¿qué aprendimos? Si tenemos aquí en medio la neurociencia para recordar que era del cerebro, aquí no se alcanza a ver, pero era un maestro, y tenemos ahí una neurona. Entonces, ¿qué aprendimos más o menos? Que la neurociencia es lo que estudia qué sucede en el cerebro al aprender. Ok, ¿qué sucede en el cerebro? Muy bien. ¿Qué más aprendimos? Que un docente que conoce de neurociencia hace planeaciones más pertinentes. Muy bien, que el docente que conoce la neurociencia es más pertinente. Efectivamente, como dijo su compañera, la neurociencia estudia todo lo que sucede en el cerebro con las conductas, cuando tenemos alguna conducta, las conductas humanas. Y la neuroeducación, por su parte, estudia qué sucede en el cerebro al momento de aprender, de almacenar información, qué sucede y cómo se conectan estas neuronas. Y justamente el docente hace planeaciones más pertinentes cuando conoce de la neurociencia y cuando conoce que estos estados físicos, emocionales, psicológicos afectan el aprendizaje del alumno. Entonces, vamos a terminar con la frase que comenzamos, que es: un área final en la que la neurociencia puede contribuir a la educación en el futuro es en la comprensión y conexión entre emoción y el aprendizaje, que es justamente lo que vimos hoy, que un alumno, todo lo emocional y lo que le sucede en su entorno
algo sucede en su cerebro y por lo tanto algo sucede con su aprendizaje. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase y pues que les vaya.